Vale, estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal, Luis? Fenómeno, perfecto. Como si hubiera venido en limusina. Esa es la actitud. Esta es la actitud. Es la actitud. Pues primer episodio de este nuevo curso académico. 25-26, madre mía. Primer episodio. Primer episodio. Y este episodio, yo empiezo todos los años con mucha motivación, pensando, mira, este año vamos a hacer muchas cosas. Y yo creo que vamos progresando. El año pasado no llegamos a las expectativas que teníamos del programa, pero Quizá por eso no diremos las expectativas que tenemos, claro, para no volver a quedar claro. mal. Claro, pero bueno, pero vitalmente pues hicimos muchas cosas, Hombre, que es lo importante. Es que para mí es una cosa, hay una cosa importante que el oyente probablemente ya sabe, pero a mí no me importa repetirla, que es que la sabiduría consiste, como dice Santo Tomás, en ordenar las cosas al fin último. Entonces una persona es sabia siempre y cuando ordene su vida al fin último. Entonces, es verdad que hay cosas que al final pues uno no puede llevarlas a cabo, pero mientras esté todo ordenado, es la distinción con erudición. Una persona erudita es una persona que acumula conocimiento, pero no tiene que estar ordenado este conocimiento, Jaime. totalmente. ¿Me estás echando bronca? Por mi No, erudición. no, no, pero claro, porque a veces caemos en esta persona sabe muchas cosas, vale, pero las sabe ordenar bien. Claro, pero Este exacto. es el... ¿Y qué? ¿No? Sabe muchas cosas. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, sabe... Entonces, ¿y el fin último de la vida? Pues estas son grandes preguntas que nos formularemos en algún momento, pero no, hoy no es el día. O sea, en un combate entre el sabio y el erudito, igual el erudito le puede explicar al sabio las distintas tácticas, estrategias de distintas artes marciales, pero antes de que se enrolle, el sabio ya le habrá partido la cara, porque... Claro, sí, si el fin último es ganar un combate de boxeo, el erudito sabrá todas las técnicas, pero el sabio sabrá la que funciona. Es que es así de claro. Pero por eso, no, igual que en un partido de tenis, no el que más sabe de tenis es el que gana, es el que es capaz de identificar lo esencial y ponerlo en práctica. El resumen, que no el que más podcast graba es el más feliz, el más sabio. Mira, pues no lo había pensado. No, no es tan importante. Bueno, lo que yo quería transmitir es que no es tan importante grabar podcast Multas et como multum. grabar podcast como que tu vida vaya bien. Y eso es lo que quería decir. Exacto, Entonces, cuando podemos, pues grabamos y estamos encantados. totalmente, eso es verdad. Eso no quita que cuando vengamos aquí venimos con muchísimas ganas Y- y con una suerte tremenda de poder grabar en un estudio, de poder tener a gente que nos ayuda. Exacto. Mm. Agradecidos. Hombre, Bueno, el tema de hoy, yo creo que es un tema. Esta es la primera vez que estamos grabando, por lo tanto, yo no sé muy bien cómo relacionarme con la cámara, pero en cualquier caso, estamos grabando. ¡Holo! A mí también la imagen, ¿no lo sabías no esto? lo sabía para nada. ¡Qué maravilla, tío! Vale, pues la cámara esa pequeñita Vale. Entonces, vale. es la que sale. Por eso me has dicho, oye, me voy a poner guapo, voy a maquillarme. Exactamente, por Qué eso. ¿Y por maravilla, qué qué maravilla. tú querías pensar que lo había dicho por? No. Claro, o sea, yo pensaba que eres un tío apuesto, Claro, elegante y claro, claro, cuidado. claro. Sí, sí, no, pues ya sabes, me estaba preparando para este podcast. En cualquier caso, el tema de hoy es un gran tema. Y es pues uno de los temas, que es cuál es el límite de la libertad de expresión o hasta dónde llega la libertad de expresión. O sea, ¿qué cubre la libertad de expresión? Y todo esto viene en el fondo a raíz del caso de Charlie Kirk. Que Charlie Kirk es este político conservador estadounidense que a principios de septiembre estaba debatiendo en una universidad y fue disparado en el cuello y bueno, fue asesinado, que quizás la palabra más precisa, por debatir sus ideas políticas. Entonces, yo creo que aquí la discusión no está, yo creo que es bastante obvio, en si se puede matar o no a un adversario político. Esto yo creo que ya está fuera de la discusión, sino lo Bueno, que... igual algunos deberían reflexionar un poquito sobre eso, ¿eh? Luego hablaremos de las represalias y demás. Sí, sí, pero lo interesante aquí, digamos, relativo a la libertad de expresión es la reacción de mucha gente ante esta muerte. Y la reacción sobre todo de particulares, de ciudadanos estadounidenses o, bueno, de gente o de usuarios de redes sociales. Porque si tú ves a los políticos estadounidenses, la gran mayoría han puesto tweets diciendo, condenando la violencia. En ningún caso la violencia está aceptada, esto es una línea roja, esto no se puede permitir, en Estados Unidos no cabe la violencia contra el adversario político, ¿no? Lo que hay que hacer es debatirle. Pero lo característico ha sido que muchas cuentas y usuarios se han reído y han justificado de alguna manera el acto.
Incluso eran famosos estos vídeos por internet que se iban a campus universitario y le preguntaba, oye, ¿qué opinas tú, sinceramente, de la muerte de Charlie Kirk? Y muchos decían, bueno, pues se lo tiene bien merecido o, se, o es una cosa que se la ha ganado. Claro, o sea, que por debatir ideas políticas, un político en Estados Unidos que es conservador, pero dentro del lado del conservador es un tipo que era moderado, algunas personas consideren que está bien matarlo, es una cosa grave sobre todo que afecta a los fundamentos de la democracia y de la convivencia pacífica. Claro, o sea, tú primero planteas el debate en términos de la libertad de expresión de aquellos que se cabrean o se ríen más de la muerte de Charlie Kirk, pero antes esto nos demuestra que la libertad de expresión de Charlie Kirk es o era limitada. No legalmente hablando, pero sí desde el punto de vista social hay cuestiones que no se podían decir o que no se podían debatir porque vas a recibir pues no solo la presión de unos, quizá el asesinato de otros y por supuesto la compasión del asesino por parte de otros. Exacto, sí, yo creo pero vamos a empezar, yo creo que desde el principio. O sea, esto es a donde quiero llegar. Y es quizá la reflexión final de lo que está ocurriendo. Pero a mí me gustaría empezar explicando un poco qué es la libertad de expresión. Entonces, tú, Jaime, ¿cómo la definirías? De la nada. ¿Qué es la libertad de expresión? Vale, me lo saco de la manga. Yo diría que la libertad de expresión es la capacidad de poder decir, publicar o, bueno, manifestar aquello o sea, que libremente uno disponga sin perjuicio del resto de individuos. ¿A qué te refieres con sin perjuicio? Claro, yo pienso ahora en las difamaciones o en... Vale, entonces aquí estarías estableciendo un límite. Sí. Dirías, no, es la capacidad que tiene uno de difundir libremente sus ideas políticas. A veces se hacen distinciones, ¿no? De la libertad artística, la libertad de información, ¿no? Pues informativas, culturales y demás. Y dirías, hay un límite, y este límite es el honor o la dignidad de la otra persona, ¿no? Esto funciona, eres hijo de tu sistema, y esto funciona así en el derecho español, que efectivamente es un derecho fundamental, es el artículo 20 de la Constitución española, y encuentra límites en otros derechos fundamentales, entre ellos el honor a la dignidad y la dignidad. Y a la vez, una de las maneras en las que esto se protege es mediante el Código Penal, o sea, tipificando la conducta como un delito. Y estos delitos son los que tú estabas diciendo, ¿no? La calumnia y la injuria. Calumnia, pues que se te atribuyen delitos que no has hecho, injuria, que se te atente gravemente contra tu honor. Esta sería un poco digamos, los límites que hay en nuestro sistema. Lo que pasa es que es cierto, ¿no? Yo quería partir de la importancia quizá un poco más filosófica al principio, ¿no? O sea, lo que decía Stuart Mill en su momento, decir, mira, la importancia de la libertad de expresión es que tener la oportunidad de expresar libremente tus ideas te ayuda a, uno, formar la opinión pública, dos, corregirte si estás equivocado, tres, contrastar, ¿no? Matizar lo que estás haciendo y demás. Esto en líneas generales es el pensamiento de Stuart Mill. En nuestro derecho suele decir que el valor o bien jurídico protegido de este derecho fundamental es la formación de una opinión pública. En el fondo, y la opinión pública es lo que permite que haya una sociedad democrática, ¿no? En que se pueda tomar una opinión pública libre, se pueden tomar decisiones libres y eso son elecciones democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba buscando una oración famosa de Stuart Mill, oración, por sus enemigos. Es muy bonita, pero no la he encontrado. La tenía guardada, pero la he perdido. Ya para otra ocasión. Ya la encontraremos. Sí, entonces, pero claro, todo esto es importante destacar que estamos hablando del sistema español. El sistema americano tienden a ser tiene una libertad de expresión más amplia. Es la primera enmienda. No tienen derecho a la dignidad y al honor. Bueno, se entiende, o sea, al final esto es una cuestión de ponderación. Aquí sí que funcionamos con los derechos fundamentales y vamos ponderando derechos fundamentales y es casuístico, se dice. Es decir, o sea, es cuando un caso concreto lo ha de resolver el juez en función de las circunstancias del caso, los derechos fundamentales en juego. Entonces,
digamos que hace un ejercicio de razonamiento jurídico para ver si en ese caso prevalece el derecho a la libertad de expresión o prevalece el derecho al honor, ¿no? Porque en los dos casos pueden ser limitados. Pero es verdad que en España las resoluciones jurídicas nos dicen que es más restrictivo la libertad de expresión, y en Estados Unidos lo que sabemos es que es mucho más amplio, hasta el punto de que solo si estás incitando directamente a cometer un asesinato, un delito de sangre y demás, solo en estos casos se encuentra un límite claro de la libertad de expresión. Entonces, y ese es uno de los... Estoy pensando en la Ley de Defensa de la República, en la Segunda República, que hay una serie de tipos y hay un momento que dice no se puede publicar nada o no se puede promover nada que promueva la violencia contra el Estado. Y luego dice otro renglón, otro epígrafe que dice no se puede publicar nada que incite a la desobediencia de las leyes de la República. No sé si aquí en Estados Unidos o equivaldría, ya sería suficiente. No el hecho de incitar a la violencia, sino el hecho de incitar a, la desobediencia al fin y al cabo es una forma de violencia, entiendo, contra el Estado, ¿no? Sí, entonces, esta es otra de las grandes distinciones. O sea, quizá eso se puede entender, o sea, incite a la violencia contra el Estado, dices. Claro, Se habla de rebelión violenta y luego habla de desobediencia a las normas de la República. Sí, probablemente sería un caso, ¿no? Si tú incitas a violentarte contra el Estado, pues sí, pues estarías encontrando un límite a la libertad de expresión, que es la destrucción, en el fondo, del propio sistema. Aquí los casos famosos son enaltecimiento del terrorismo, por todo esto de ETA, y luego incluso también un caso de una concejal que celebra la muerte de un torero. Ah, sí. Y todo el tema de los abogados cristianos que salen en defensa de cuando en un programa de televisión han dicho alguna barbaridad de la Iglesia. Claro, entonces esto, dentro de los límites del derecho penal, haces bien en sacar a colación este asunto. En resaltarlo, no, porque es verdad que yo he dicho los dos típicos, los dos tipos clásicos, pero también está el delito de odio y luego también está las ofensas contra los sentimientos religiosos, que es por donde suelen ir los abogados cristianos. En la actualidad el delito de odio es relativamente reciente y yo creo que falta aún por definir exactamente. Es muy debatible porque estamos hablando de esto, de graves, de discriminación frente a colectivos vulnerables. Entonces ahí se abren muchas preguntas. ¿Qué es un colectivo vulnerable? Entonces, por discriminación de raza, de sexo, de género... Yo pienso, el nombrecito abogados cristianos serán alguna obra protestante o cómo va esto. O la moda de llamarse cristianos durante una época. No lo sé. Yo no estoy porque abogados cristianos me suena un poco a Mara, ¿sabes? Un poco a banda latina. Pero, o sea, porque cristiano es como muy genérico, muy... Bueno, entiendo que no van a llamarse católicos en la época del siglo XX, ¿no? Y el concilio, todos, digamos, claro, reunificar, ecumenismo y demás. Pues no lo sé. Pero me hace gracia que se llamen los abogados cristianos y luego vayan, que lo respeto, que no es como lo típico que la gente se mete con los abogados cristianos, no, me parece muy bien lo que hacen, pero me hace mucha gracia que se llamen así, abogados cristianos. Ya está. Pues... no iba por el tema, así que Jaime, tú, cuando yo digo cosas, tú... Libertad de expresión, a reírse. Libertad de expresión, pero hasta cierto límite. A reírse también de esas cosas, sí. Sí, no, sin más, ¿no? Entonces, da igual, yo creo que esto es una cuestión secundaria, que es como el Código Penal pone algunos límites, y el tema de las ofensas religiosas parece que es un artículo que cada año intenta, es un misterio, cada año el gobierno intenta eliminarlo. Que se hable del tema, ¿no? De eliminarlo, que se hable de reformarlo. No, que lo intenta reformar. Ah, es el Código Penal. Sí. Ah, vale. Lo intenta reformar el Código Penal, pero nunca sale, ¿no? O sea, yo llevo haciendo el seguimiento de este artículo, porque una de las asignaturas que explico hablo de este artículo, y entonces voy viendo cómo... para reformar el Código Penal necesitarás una mayoría... A mayoría absoluta, claro. ¿Qué es eso? ¿Mayoría absoluta? ¿Qué existe eso? Bueno... Yo creo que a más de uno le debe sonar raro mayoría. ¿Mayoría para qué? ¿Mayoría absoluta? No entiendo. ¿Por qué? Es como un sintagma complicado, ¿no? Incluso para algunos que están en el gobierno. ¿Sacar una mayoría realmente sólida para algo? Bueno, se saca para lo que se quiere, pero claro... Sí, incluso las convalidaciones de los decretos, si quieres, sí. pero... Sí. Pero por un momento he pensado, digo, un artículo de la Constitución, ostras, pues para hablar de cambiarlo, pero si es del Código Penal es más fácil, pero aún así no deja de ser difícil, porque estamos en un punto quizá... Es difícil, pero sí que se han sacado reformas de leyes orgánicas. Entonces, o sea, a mí me da igual, esta es una... digresión innecesaria. Sí, una digresión demasiada libertad de expresión. Que nos estamos yendo. Vamos a ordenar esto, vamos a ser sabios con este podcast. Total, que yo... Bueno, a todo esto, esta es la concepción de libertad, ¿no? Y por lo general la libertad nace
como una manera de expresar uno sus ideas políticas y es un derecho frente al Estado. ¿Vale? Nace como un derecho frente al Estado, que es el Estado al que no le interesa que haya opiniones distintas porque es quien pone en riesgo su poder. Y de ahí tiene sentido que en Estados Unidos sea más amplio el derecho a la libertad de expresión. Claro, por las circunstancias propias de Estados Unidos. Pero lo característico de el caso americano es que digamos que no estaríamos hablando de un tema legal como tal, ¿vale? Entonces aquí estamos aterrizando ya todo el rollo sino que estamos ante otro tipo de libertad de expresión, que estaríamos hablando de la libertad de expresión cultural. ¿Vale? Y esto ya no se rige por las normas jurídicas, sino por una serie de principios y costumbres que tienen los ciudadanos entre sí. ¿No? Y entre nosotros, de alguna manera, nos vamos censurando de manera legítima. ¿No? Por ejemplo, pues a tu hijo pues, le vas diciendo que no mienta. ¿No? Le dices, la mentira no está bien decirlo. Eso es una forma de censura, en el fondo. O le tratas de que sea más educado. Di las cosas de una forma más educada. Pero es una forma de censura que tenemos entre nosotros que está reconocida por todos. ¿Vale? Que no cuestionamos en este sentido. Y hay, digamos, mecanismos de presión para que una persona que de alguna manera sale de estas normas o principios que tenemos para presionarle, ¿vale? Entonces, si una persona pues trata de expresar, pues yo qué sé, pues algo que no es delito, pero que a todos nos parece horrible, que lo haga, pues está la marginación social, pues puede perder el trabajo, puede... Mil formas que hay, ¿no? Lo típico de hacer vacío a alguien, ¿vale? No hables con esa persona, que esa persona tal. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre aquí, y este para mí es el kit de la cuestión, ¿vale? Y se enlaza con el caso de Charlie Kirk, es ¿qué pasa cuando tú empiezas a modificar estas normas que de alguna manera todos los ciudadanos hemos aceptado de manera más o menos consciente y solo dejas que la libertad de expresión cultural se puedan difundir unas ideas tuyas concretas y censuras la del otro? Ideas políticas y que sean ideas que sean totalmente normales y que han constituido pues la base del pensamiento occidental. Entonces tú coges y, por ejemplo, decides que ya no se debate el aborto. Porque solo debatir el aborto es ir en contra de la libertad de... O sea, para poner un ejemplo muy, muy claro, lo que para todo el mundo sería aberrante, que es que te alegres de la muerte de alguien, está a un nivel aberrante para todo el mundo. Sí. ¿Qué ha sucedido con lo que tú decías? ¿No? Que se ha puesto a ese nivel cosas o ideas que no tenían nada que ver con molestar o alegrarse por la muerte de alguien, sino que eran ideas totalmente legítimas hace 50 años o socialmente aceptadas o que tienen una base, como tú decías, en la cultura occidental. Entonces se ha censurado como si fuera alegrarte por la muerte de alguien el mero hecho de hablar del aborto o el mero hecho de hablar de ciertos temas, ¿no? Como si fueras un asesino o alguien que se alegra de un asesino. Y ahí yo creo que es cuando hay un trastorno total, porque si te pasas de frenada censurando las ideas contrarias, es muy probable que no sepas tampoco censurar tus ideas, las ideas de tu lado, de tu sector político, que se van un poco, que se pasan de frenada, ¿no? Eso es, y esa es la idea de la cultura de la cancelación, en el fondo, que es, vamos a empezar a cancelar a personas que opinan de una manera determinada en vez de tratar de debatirla o tratar de pues esto, generar diálogos para no sé, pues para llegar a o cambiarle de opinión o contrastar las ideas o dejar que la opinión pública se forme libremente. ¿Vale? Que esto sería, digamos, un ideal de la libertad de expresión. O sea, el tema es que ha habido una manipulación del baremo o del criterio general por el que se censuraba de esta manera, ¿no? Esa censura social que decías se establecía siempre en ciertos tipos y de repente hay un momento que no es una cuestión cultural, no es que cambie, es que directamente se trasladan los valores. O sea, es que hay el ejemplo más claro es el tema de La Dana en Valencia, ¿no? El periodista de izquierdas, Pedro Ballín, que se ríe porque un comentarista que le falta el respeto en Twitter le dice no sé qué y demuestra que es de Valencia y lo que hace Pedro Ballín es reírse, ¿no? Y a partir de ahí pierde el trabajo en La Vanguardia y eso genera todo un debate también sobre libertad de expresión. Bueno, esto para cualquiera que fuera seguidor de Pedro Ballín o cualquiera que fuera de izquierdas o lector de La Vanguardia puede ser comprensible,
¿no? Ujú. Bueno, es un límite normal. Y eso ha pasado en el otro bando, en el otro espectro político. Gente de derechas que se ha reído y al que se ha hecho presión para que sea despedido, lo que sea. Pero estamos hablando de otras censuras, ¿no? De que se ha censurado a alguien por decir simplemente que, yo qué sé, que en la conquista de América hubo ciertos derechos de los indios. Claro, Y nos está diciendo ahí que ojalá un imperio español donde la raza española fuera la dominante sería el paraíso para América. Nos está diciendo eso, está reconociendo cierta verdad histórica que nunca ha sido un problema reconocer y de repente se convierte en el equivalente a me estoy alegrando de que se muera tu madre. claro, claro. Entonces se ponen al mismo nivel cosas que no están al mismo nivel. Y de esa manera lo que se hace Pierde es, el sentido todo. bueno, se pierde el debate público. Entonces, claro, entonces yo me planteaba, Jaime, a ver qué piensas tú de esto, de los presupuestos para que haya un debate en una sociedad, ¿no? Ahí tiene que haber como una base común, ¿no? Para poder debatir. Uno no puede debatir si no hablamos el mismo lenguaje. Esto es obvio. Pero también tenías que tener unos valores para poder hablar de algo, ¿no? Yo creo que esta base común tiene que ser, o sea, si entendemos, quizá voy a irme a un nivel casi místico, lo que tendría que ser un diálogo, ¿no? Por distinguir el diálogo del debate. Un diálogo debería ser, Un nivel místico de lo que tendría que ser un diálogo es tralla, ¿eh? O sea, es claro, Santa no, pero Teresa hablando con... claro, pero con místico me refiero a que quizá es demasiado ideal para una sociedad. Pero debería tener, pues, buena fe, ¿vale? Cuando tú vas a hablar de algo con apertura a la verdad, reconocer que que puedes equivocarte y con interés de realmente entender bien el argumento del otro. No buscar ni deformarle, ni ganarle, ni no. O sea, tú lo que quieres es realmente aprender. Lo cual es costoso porque si no lo hacemos en nuestra vida diaria cotidiana, cuando discutimos con nuestra mujer o con nuestros hijos de cosas tan simples, no, lo digo en serio, ¿eh? Ujú. Quiero decir que vivimos en una sociedad y seguramente ha pasado más veces en otras épocas, pero ahora es patente que todo el mundo lucha la suya y no escucha al otro en cosas tan básicas como, yo qué sé, igual voy a reprocharle a mi mujer no sé qué y no reconozco que puede tener razón. Pues imagínate en cuestiones en las que no se puede perder el debate político, ¿no? Tu mujer puedes perder la discusión, pero con el de enfrente parece que sí está prohibido. Está prohibido reconocer que tiene razón. Claro, claro. Y luego que para mí esto, o sea, el debate de quién tiene razón, quién no tiene razón, para mí es un poco posmoderno, porque es un debate Que de... ilumina. O sea, Sí, está prohibido asumir que el otro aporta algo a tu claro. conocimiento del mundo y enriquece tu visión del mundo e incluso, oye, te cambia la visión del Te mundo. cambia la visión. De hecho, uno gana cuando le hacen ver que está equivocado, porque ¿para qué vas? Porque quieres vivir equivocado, ¿no? O sea, en cuestiones sobre todo importantes. O sea, el buen diálogo también, digamos, los presupuestos no va de ganar o de perder, sino de acercarse a la verdad, ¿no? Quizás lo sintetiza Machado con esta idea de tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Quizá eso sería el diálogo místico. Pero digo que es con místico, no que no se puede llevar a cabo, se puede llevar a cabo a veces, pero en situaciones muy concretas. Pero yo como sociedad, por lo que tú decías, ¿no? Porque en sociedad se juntan en las pasiones, una serie digamos, de otro tipo de fuerzas que de alguna manera nos mueven de lado a lado y impide quizá el espacio para una reflexión óptima. Igual que cuando uno discute con los hijos de la mujer no estás en una situación perfecta, ¿no? En general estás cansado, y luego pues hay una serie digamos, de condicionantes de fondo. Hemos tenido que hacer un pequeño parón por problemas del no directo. Sí. Oye, ¿te acuerdas de lo Sí, que estabas diciendo? estábamos hablando de los presupuestos de una conversación. Entonces, yo hablaba de lo que era un diálogo y es verdad que contrasta con la idea del debate de Charlie Kirk. O sea, Charlie Kirk iba a debatir a las universidades no con esos presupuestos. Porque la gente que iba a debatir para demostrar que él era un fascista, que es uno de los grandes temas, ¿no? De los problemas del debate en general, ¿no? Es el utilizar etiquetas como alternativa a argumentar, ¿no? Que son atajos de pensamiento, pero que en el fondo pues te evita, digamos, embarcarte en la aventura del pensamiento. Pero claro, no son conversaciones de buena fe, sino son más equivalentes, digamos, a un combate de boxeo, ¿no? Es una cosa que gana el que sea más ágil de mente, el más rápido, el que sepa argumentar mejor, el que deja al otro
callado, confundido. Eso no es propiamente, digamos, un diálogo en el que uno sale enriquecido, sino tiene más componente de esto, pues de combate, de que uno va a noquear al otro. O sea, tu intención es que tu oponente político quede confundido y no sea capaz de argumentar. Esta es la gran idea. Pero bueno, cumple una función en nuestro sistema, que es la función, digamos, uno no busca convencer como tal al que está debatiendo, porque en general no lo convences, sino convences al espectador. Es el propio espectador que ante la confrontación de ideas puede valorar qué idea es mejor y qué idea es peor. Claro que de ahí, bueno, pues tú puedes, como espectador, valorar las dos ideas como si fueran paralelas, ¿no? Como si fueran dos conferencias totalmente distintas, ¿no? Y en la cuestión, o sea, en los zapatos de Charlie Kirk o de aquel que quiera debatir, pues siguiendo la cita de Machado, ¿no? Has dicho, ven conmigo a buscarla, ¿no? Cuando debates, cuando discutes con alguien, primero te importa la verdad, o primero por decir algo, pero te importa la verdad de lo que estás debatiendo, y segundo te importa la persona que tienes delante. Claro. Entonces, que es verdad que decir la verdad a veces es caridad de lo que tú quieras, pero si has terminado de debatir y el otro se ha quedado más enrabietado, ahí hay un problema. Que tú puedes decir es de la sociedad, de la universidad, o en ese caso, pues el contexto cultural que tiene la izquierda en las universidades, ¿no? Puede ser. Pero entonces ya estamos hablando también de un contexto concreto con el que tienes que contar cuando debates, ¿no? Y no puedes decir lo que quieras, cuando quieras, como quieras, y la verdad no es una abstracción, ¿no? Tiene que aceptarla el de enfrente, y aceptar la verdad es un acto moral, no intelectual. O sea, Claro. la humildad precisamente consiste en eso, en la virtud que te ayuda a aceptar lo que deberías aceptar racionalmente, porque que no lo aceptas porque no te da la puñetera gana, porque la voluntad no está lo suficientemente humilde o trabajada o mansa para reconocer la verdad. Esto lo ponía muchísimas veces el ejemplo el fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani, hablaba de el gran matemático que ha descrito un teorema o ha descubierto no sé qué, y recibe, pues en una de las clases, recibe una corrección de sus alumnos, ¿no? Y la corrección es adecuada, eso está bien. Lo primero que piensa el gran matemático es, no tiene razón mi alumno. ¿Por qué? Porque él es alumno y yo soy el maestro. No se trata de quién es más listo. Seguramente el gran catedrático de matemáticas es más listo, más sabio, más culto que el alumno. Se trata de una cuestión moral. La verdad la propone el alumno, y en ese momento el catedrático no tiene la humildad para reconocerla. Es una opción moral. Punto. Y con la moral pues tenemos que trabajar, y la moral a veces implica que tu oponente no acepta tu propuesta y te quema en la pira o te hace mártir. Pero yo mi impresión aquí es que o sea, esta es una manera de abordarlo, y no lo había pensado. Pero también cuando se pierde, digamos, una verdad común, el debate se vuelve más tribal. O sea, cada uno tiene las verdades de su tribu, ¿no? O de su ideología. Y eso impide, como tal, el terreno común que estábamos hablando. Pero se pierden las verdades comunes porque las hemos descuidado entre todos, o no buscamos palabras comunes, o... Bueno, se usan palabras comunes, pero se cambia el significado también. O porque se pierde el significado porque hay una parte de la sociedad que está enferma, o que está rota, o que está perdida, y reconducirla ya no es una cuestión de discutir. No, o sea, yo pienso en el contexto cultural de Charlie Kirk o las universidades estadounidenses, ¿no? ¿Es un problema de que la derecha no sabe decir palabras que acepte la izquierda, o es un problema de que la izquierda está ciega totalmente? Y ahora, por poner un ejemplo, lo comentó Soto Ibars hace poco en su podcast con Alberto Olmos. Los dos periodistas tienen un podcast del Confidencial donde discuten o hablan de mil cosas, ¿no? Y ellos no son ninguno de los dos católicos, pero es verdad que están hablando mucho, ni de derechas, pero están hablando mucho de este conflicto cultural, ¿no? De la cancelación de la izquierda. Y Alberto Olmos se ha mostrado favorable a que echen del trabajo a muchos que han expresado pues la libertad de expresión, han expresado con libertad pues cosas contra la Dana o cosas contra Charlie Kirk, ¿no? Él ha dicho, pues me parece bien que te echen del trabajo porque es como un castigo divino. O sea, me caes mal porque estás diciendo una barbaridad y tienes que ser echado, ¿no? Y lo comentaba Juan Soto Ibars, lo que comentaba Juan Soto Ibars es que él había buscado si había más muertos del otro bando. Y al principio dijo, no me suenan, y luego lo investigó y encontró que sí, que hay muertos demócratas. Sí, dice pero, que, a ver. No lo he investigado lo suficiente, pero hablaba de que sí que ha habido muertos, no sé hasta qué época se remonta, eso habría que verlo,
pero lo que él decía que había percibido es una diferencia en las reacciones. Es decir, en los muertos la tensión, digamos, de los demócratas o los líderes ahora, el que se me viene a la cabeza, o el caso que se me viene a la cabeza, eh, no lo voy a mencionar porque es muy confuso. Una del Brexit, pero no. La cuestión es que él decía que había una diferencia en las reacciones, que cuando se moría un personaje público referente de los republicanos, la izquierda cargaba con esta libertad de expresión malentendida o libertad de expresión exacerbada y se alegraba de su muerte. Vale. Que cuando pasaba al revés, había menos manifestaciones públicas de esa alegría. Claro. Pero esto ¿en qué tiempo? O sea, ¿cuántos? Eso es interesante. Esto habría sido interesante preparárselo, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, o sea, yo creo que la gravedad de todo esto es darse cuenta de que la sociedad americana tiene muchos ciudadanos que están contentos de la muerte de un adversario. Y eso es una línea roja y eso es una cosa que atenta contra las bases de la convivencia pacífica. Y es, al fin y al cabo, es uno de los, digamos, de los componentes o de los elementos o de los gérmenes de las guerras civiles. Es que hay think tanks, hay grupos de observadores y de científicos y de politólogos y de sociólogos que se dedican a calcular las probabilidades de guerra. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad venía uno que pertenecía a un think tank de estos de la Unión Europea que se dedicaba a calcular las probabilidades de guerra en el norte de Europa y en el este y en Oriente Medio, ¿no? Y nos hablaba de Turquía, nos habló de Rusia, esto antes de 2014, ¿no? Si miramos las probabilidades de guerra, ¿no? De guerra civil en Estados Unidos, recuerdo ya hace ya siglos, cuando hicimos creo que fue 2021, un podcast con Lapuente, con Víctor Lapuente, nos decía que había estudios serios en Estados Unidos desde los 80 a la actualidad que medían la uniformidad política de los barrios de muchas poblaciones estadounidenses, que los barrios cada vez eran más monocolor políticamente, los republicanos iban a un barrio concreto y los demócratas iban a otro, ¿no? Y que esto era un signo de polarización social que preocupaba en general a muchos sociólogos, ¿no? En Estados Unidos desde hace ya muchos años, porque yo pongo muchos ejemplos en clase, muchos políticos republicanos ponen como ejemplo no solo a Francisco Franco, sino también a José Calvo Sotelo y personajes de los años 30 de España, ¿no? Y ponen como ejemplo la situación que viven ellos, que vive la derecha republicana, la equiparan a la situación que vivía la derecha española en los años 30. Están constantemente senadores electos y congresistas electos en Estados Unidos que alaban a Franco directamente en Twitter con toda paz, lo que aquí sería un pecado para la derecha. Allí es lo normal porque realmente ven una situación parecida a los años 30 españoles en Estados Unidos. Que yo ya no sé, no vivo allí, no creo que es quizás una extrapolación un poco grande, ¿no? Pero esa falta de convivencia social que puede abocar a la guerra civil, bueno, muchos la ven, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, y a raíz de esto ha sido muy claro. Entonces, pero claro, desembocamos, digamos, a la gran pregunta. ¿Está justificado? ¿Es un límite a la libertad de expresión cultural el pedir que despidan a una persona por haberse reído de la muerte de un oponente político? ¿O no? Yo en este punto estoy de acuerdo con Alberto Olmos y sí, me parece razonable. Cuando hablamos, claro, es que si hablamos de esos valores que decíamos comunes, ¿no? De esos límites que mal llamados de sentido común, porque, bueno, no es tan común, pero que se alegren de la muerte de alguien, sea quien sea, tiene que ser algo reprobado por la sociedad, pero rechazado ya, y creo que hasta cierto punto lo era. Y un ejemplo muy claro es que existen en la historia de la humanidad, pero en las penas de muerte a los reos se les acompañaba desde siempre en el antiguo régimen con órdenes religiosas, ¿no? Y es verdad que tiene que ver con una división trascendente del ser humano, pero había una dignidad incluso en el que era condenado a muerte, ¿no? Y luego es verdad que hay momentos y excepciones en los que hay un escarnio, que lo que sale en las pelis de Hollywood que no es tan común, ¿no? Que tiren fruta al reo, porque sí que había penas de humillación, pero cuando eras condenado a muerte, ya está, se te quitaba la vida. Y sí que hay ejemplos, curiosamente, en algunas zonas y con bastante cabreo por parte del obispo, del papa de la época, de nobles que intentaban retirar la confesión y los últimos sacramentos a los condenados a muerte. Que ya me parece, digamos, algo equiparable, ¿no? O sea, ya se ha muerto o ya se va a morir, no puedes... tiene que ser algo malo socialmente hablando, comúnmente hablando,
el hecho de ir más allá de la muerte bueno, alegrarte de ello, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, yo creo que sí que está. ¿Y entonces qué diferencia encuentras tú con lo que ocurre en la cultura de cancelación de la izquierda? Que los ¿Por qué valo- no la justificas entonces? o sea, que los valores por los que la izquierda cancela Ujú, no son verdad. Y entiéndeme, y no es una verdad aceptada. Yo puedo decir que no todo el mundo crea en el Concilio de Trento. Bueno, puedo asumirlo. Pero lo que no puedo asumir es que la sociedad, que vivamos una sociedad en la que los asesinos ujú, sean votados o gente que ha participado en atentados terroristas participen en programas de televisión. Es que me la sopla que haya sido de izquierdas o de derechas. Es que no lo entendería. ujú. No lo entendería. Y Pablo Iglesias y Podemos criticaron mucho la participación de ¿cómo se llama este de la UCD? Martín Villa, en la transición, ¿no? Porque él había tenido un papel importante, serio, en la policía franquista, en los últimos años de policía franquista. Claro, si eso ya era para ellos una especie de pecado, ¿no? Porque el franquismo ya implicaba el fin de todo derecho humano, ¿no? Y eso, cualquier participación de un franquista era como poner a un asesino en primera línea. ¿Por qué no hacen el mismo esfuerzo de ver a los asesinos del otro bando que participaron en primera línea en políticas? ¿Y por qué cuando ya no hay franquistas en política sí que permitimos que haya otro tipo de personas que no respetan los derechos humanos, aunque sean de tu bando? Ujú. Claro, porque Pablo Iglesias lo decía públicamente, no, es que estos no son personas que no respeten los derechos humanos, porque matan a gente, porque ya ha transvalorado, ya ha transformado los valores comunes. Entonces, no es que matar esté mal, no es que alegrarse de la muerte esté mal, no, es que alegrarse de la muerte de alguien de izquierdas está mal, pero alegrarse de la muerte de alguien de derechas está bien. Claro, 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 claro. Hay. O sea, para mí el gran tema aquí es que va. Estamos hablando de uno de los grandes fundamentos de la democracia, en el que tiene que haber la posibilidad de libertad de expresión, la posibilidad de formarse la opinión pública y, y en este caso en concreto, cuando uno se alegra de la muerte de alguien públicamente, y es tantísima gente que se alegra públicamente, y bueno, como sociedad entienden que el derecho no tiene nada que hacer, las consecuencias de eso es la polarización, es mayor polarización. O sea, que está mal, ¿eh? En el campo moral, está mal el campo moral. Pero como las consecuencias de eso es ir contra el propio sistema, que es el sistema democrático, y le estás mandando un mensaje al resto de los políticos diciendo, o sea, no solo no estoy de acuerdo contigo, sino si te matan, me alegraré. A tu oponente político le estás diciendo, es que si te matan, me alegraré. Pues ahí yo creo que sí que está justificada la cultura de la cancelación. O sea, porque al final lo que estás haciendo es yendo contra las bases y los fundamentos de nuestro sistema y de la convivencia pacífica. Y estás atentando contra la convivencia pacífica por unas ideas políticas. Y como no quieres jugar las reglas del juego, pues entiendo que sí, que decir públicamente todo este tipo de cosas, que lo habitual hasta ahora ha sido desde la izquierda a la derecha, estas campañas de cancelación, pues que ahora se hagan. Y creo que es un caso justificado. Por lo tanto, Jaime, ¿estás en contra de la cultura de la cancelación? No. Pues matiza más. Estoy a favor de que haya una cancelación social, ¿no? Pero veo que el cuerpo social puede estar enfermo y puede cancelar mal. Y que cuando cancela mal, ves que para mí no hay cancelación, hay otra cosa, ¿no? Está el odio al diferente. Ostras, parezco una canción de los 60 de parroquia. No, es que está el odio al diferente, no tiene más. No le importa un pimiento al que promueve la cancelación de Charlie Kirk antes de que vaya a la universidad, le importa un pimiento su vida, ¿no? Y si yo, no sé, no quisiera que a mi universidad pública viniera un ayatolá a explicar cómo un estado confesional, ¿no?, teocrático en España llamado Al-Ándalus podría ser la salvación, pues le intentaría poner trabas, pero no me alegraría de su muerte en ningún caso. Conforme, Jaime. Entonces, bueno, yo quería hablar de esto. Libertad de expresión, Charlie Kirk y de estas respuestas. ¿Tienes algo más? No, Al ¿tú respecto? has leído teorías de la conspiración sobre Charlie Kirk, la muerte de Charlie Kirk? Vale, abrimos otro. O sea, El melón. sí, lo he mirado. Lo que pasa es que cuando preparaba este podcast pensaba. O sea, primero, no tiene que ver con este tema. Va a eclipsar el tema que es la libertad de expresión. Pero es temazo, ¿eh?
Pero es un temazo, ¿no? Porque hay cosas que huelen mal. Este es el O punto. sea, la idea era que Charlie Kirk había expresado en público estar en contra, o sea, su oposición al apoyo de Israel, ¿puede ser? Y Puede ser. bueno, y esta es la que he leído. Pero has leído una entonces. Sí, daba por hecho que te ibas a leer 100 más. Ah, yo Contaba contigo para lo de Soto Ibas del te de si ha digas habido una más casos conspiración. de... No, o sea, yo no he visto mucho porque yo mentalmente trato de no indagar mucho sobre estas cuestiones porque ¿Minan tu fe en la democracia? no en la democracia, pero es un pozo sin fondo. ¿Y Ya, que dónde nunca pones el acabas. límite? Porque vi uno que era algo así como que hay muchos de que dicen que la pobre mujer estaba conspirada, o sea, que está dentro de ¿La esposa? la esposa. Madre mía. Entonces, claro, dices, tío, ya esto para mí es una línea roja. No, yo lo que había leído era que era el Mossad porque lo que querían era frenar, porque tiene muchísimos seguidores, tenía muchísimos seguidores Charlie Kirk, muchísimos, o sea, millones y millones y millones de personas, y estaba generando un cambio de opinión. Él en los debates con los suyos, con la gente de la derecha, estaba empezando a ver un cambio de opinión con respecto a Israel, la guerra con Palestina, y que el Mossad no podía permitirlo. Pero obviamente es una teoría de la conspiración como cualquier otra, y Pero al además... margen de quién era, ¿no? O sea, yo creo que lo interesante aquí es cómo suceden los hechos. Porque el tipo el señor mayor que empieza a decir que ha sido él, ¿esto lo sabes o no? Sí, un señor mayor. Bueno, sí, sé que uno se acusó. Un tipo que de repente pues le disparan y dice, he sido yo capturarme y luego no era él. ¿Qué es esto? O sea, ¿en qué situación normal aparecen esas cosas? Luego se ve que el rifle este de Tyler Robinson, que es el que está ahora en custodia, que parece que ha reconocido, ¿no? El asesinato, es un rifle muy antiguo y tiene una gran precisión. O sea, algunos lo ponen en duda, entre ellos Joe Rogan, pero es verdad que Joe Rogan es muy fan de esas teorías. Claro, yo no lo sé. Lo que pasa es que también, ¿sabes por qué no me gustan esas teorías? Te voy a explicar por qué. Porque nunca sabremos, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, a mí que te dejen en... O sea, no vamos a saber qué Sí, pasa. indagar para nada, para que luego no haya O sea, nada. indagar para no conseguir nada y al final, si no, las personas que saben poner el límite, entonces de repente pues acaba siendo la Pero mujer cuentan de con Charlie eso, Kirk. Luis, cuentan con que no indagues. Con que no llegues hasta el fondo. Exacto, sí, sí. Sí, no, entonces por eso a mí no me resulta muy satisfactorio estos temas. Bueno, lo último sobre Charlie Kirk, que a mí me intrigó bastante fue que cuando murió yo te vi conmocionado, un poco conmocionado. Yo estuve conmocionado, estuve un fin de semana conmocionado. De hecho estaba en una casa de la Cerdaña y con mi mujer y mi mujer es que se quedó muy impactada de lo conmocionado que estaba. Porque yo me sentí muy... O sea, o sea, al final era un padre de 2 hijos por debatir. Con millones de seguidores. Claro, no, Y yo no me... dijiste, hay algo que me recuerda a este señor. No, o sea, a mí me sabía... Yo obviamente... pues, Con una barbilla prominente. griega, ¿no? Una Sí. barbilla No, esculpida. no me sentí identificado con él porque obviamente él era otro perfil distinto al mío. Soy académico, a mí Otro no me perfil gusta hacer distinto. esto. Claro. Y más exitoso, sí que lo podemos Vale. decir. Es más exitoso. Pero claro, yo pensaba en lo elemental, tío, en la sabiduría, en el orden, Bueno, decir en la uni cualquier cosa, o decir en una conferencia cualquier cosa, o decir en los medios cualquier cosa, o incluso decir en Twitter cualquier cosa. Que creamos que no rompe los valores comunes que decíamos antes, pero que sí que rompe este trastorno de valores que han instaurado algunos, ¿no? Claro. Entonces, este es el punto. Si el espacio público neutral deja de ser neutral, porque ciertas ideas se tratan de imponer a la fuerza contra los otros, y a la fuerza es mediante etiquetas, o sea, mediante despreciando lo que piensa distinto, y si no, pues lo que hemos visto con Charlie Kirk, pues nos quedamos sin democracia y nos quedamos sobre todo sin convivencia pacífica y sin posibilidad de debatir y de apertura a la verdad públicamente, y que para mí eso es lo fundamental de esto. Entonces, claro, no, pero yo no me sentí en ningún momento en peligro, porque no me da la impresión de que nosotros hagamos la tarea que hace Charlie Kirk, que él iba a tensionar de alguna manera porque él luchaba por la libertad de expresión, entonces iba, digamos, pues iba
a la boca del lobo a debatir con los más ideologizados y demás para demostrar que la libertad de expresión podía ganar. Yo no me sentía... A mí lo que me sabía mal, y por eso estuve afectado, es que Dejé huérfanos a es dos padre niños. de dos niñas. Sí, sí, Y eso. al final que no seas capaz de verlo tú esto, o sea, que vais a matar a una persona y digas, tío, si es padre de dos. O igualmente lo hagas, joder, no sé, me parece que esto es una distorsión de los valores tan... O sea, que está mal matar a un ser humano de por sí. O sea, para mí no es algo, pero es que añade una gravedad, ¿no? O sea, Sí, la es persona. más perverso Ven incluso. conmigo a buscarla, lo que decías de Machado, de Antonio Machado, no ven conmigo a buscar la verdad porque te encuentras con una persona que tiene, vamos, o sea, con la que puedes sentir cierto vínculo, aunque sea tu enemigo, ¿no? Precisamente Antonio Machado, cuando lo sacan de Madrid y lo llevan a Valencia en la Guerra Civil, de camino allí, paran en un pueblo, esto lo cuenta Andrés Trapiello en el libro de las armas y las letras, y bueno, pues les acogen a la comitiva que venía ahí del organismo gubernamental en el que estaba, les acogen ahí los milicianos de aquel pueblo, de aquella ciudad, y, y hay bueno, les alojan en las casas que habían expropiado a los señoritos o a la clase burguesa, a veces a gente de Partido Republicano, pero de Alianza de Izquierda Republicana, no a gente de la CEDA o gente de extrema derecha, sino simplemente a la gente del pueblo que tenía algo de posibles y que no compartía la visión de aquellos milicianos, ¿no? Entonces, los milicianos les acogen a las autoridades que vienen de Madrid, entre ellos a Antonio Machado, y a Antonio Machado lo alojan en una casa relativamente señorial y, bueno, él ve fotografías de una familia y demás y no sé qué, y entonces a uno de los milicianos le pregunta qué ha sido de la familia que estaba aquí. Y le contesta el miliciano, los matemos ayer. Así lo escribe Andrés Trapiello, ¿no? Y que por lo visto cuenta el propio Machado que esa noche no pudo dormir en la cama, durmió en el suelo y apenas pudo dormir lleno de escalofríos, solo imaginándose una familia que era familia hasta cierto punto de enemigos que habían sido masacrados por aquellos milicianos, ¿no? Y esa sensación de mi enemigo que está en guerra conmigo, ¿no? Y que en el otro frente igual estaba matando también a los míos, me remerece un respeto último porque es una persona y me causa escalofrío lo que ha sido de él. Es que vale la pena, yo creo, leer leer historias de la guerra civil para ver hasta qué punto somos los seres humanos capaces de llegar y sobre todo vale la pena leer el clima político previo para tratar de evitarlo, porque yo creo que es muy peligroso entrar en esa polarización. Cierta polarización, cierta demonización, cierta deshumanización del adversario que deja de ser persona para ser una especie de cuerpo poseído por ideas en las que te repugnan, ¿no? Y no ver que es un ser humano en el fondo y que puede estar equivocado y que también merece un respeto y una dignidad. Que esto en el fondo es lo que Charlie Kirk tiene un momento que se hizo viral después de que lo mataran, que él explica que él va a los campus precisamente para humanizar al adversario. Él dice, yo debato con esta gente para que vean que detrás hay un ser humano, para poner cara, y es su argumento. Dice, porque cuando la gente deja de debatir es cuando las cosas se rompen. Cuando las personas dejan de hablar y dialogar, las cosas se rompen. Si un matrimonio deja de hablar, se rompe el matrimonio. Si una sociedad deja de hablar entre sí, se rompe la sociedad. Y él de alguna manera veía que su función era esta. Su función de alguna manera es, vamos a seguir hablando, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir haciendo ver que tenemos reglas comunes en las que podemos hablar y nos podemos entender. Entonces, esta idea, si no es, y claro, ¿y cuál es una de las consecuencias? Esta es otra cosa importante. Es que tengo un amigo que le doy las gracias, se llama Guillermo, que me ha pasado bastantes ideas que podía comentar. Una de las consecuencias de lo que ha pasado con Charlie Kirk también... Comodín del público. No sabía que teníamos comodín del público. La próxima vez me lo apunto. Bueno, si no sé por qué te arrastras. Sí, perdona, sí. No, pues una de las consecuencias es que ahora para hacer este tipo de debates que hace Charlie Kirk, las universidades tienen una excusa muy, muy sencilla, que es decir, oye, necesitamos máxima seguridad. Entonces, o tienen los recursos para la máxima seguridad, o no vamos a organizar este evento, porque no podemos permitirnos que vuelvan a matarlo. Y eso va a impedir. Entonces, no es que no haya gente como Charlie Kirk dispuesta a debatir en estos campos, sino que ahora se encarece y se dificulta que vayan a ver personas que vayan a hacer lo mismo que Charlie Kirk, porque está claro que a la vista de todo el mundo no lo puedes hacer si se lo han cargado, y venía con seguridad él. Entonces, estas son otras las consecuencias que en el fondo pueden
pues esto, impedir esta conversación entre iguales. Entonces a mí me parece que esto es una cosa buena que tenemos. Y entonces por eso nosotros invitamos a gente que piensa distinto. No, invitamos a Pero los que podemos podemos. hacerlo, Invitamos a los que podemos. O sea, si pudiéramos invitar a los de Podemos, pues ahí les invitaríamos, pero invitamos a los que Sí, sí, nos sí. dan pie. Y nos ha dado pie gente muy distinta, Sí, 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 eso sí. en la medida de lo Y posible. estamos dispuestos a Y tú y debatir yo con somos quien sea. distintos también. Exacto. Estamos dispuestos a debatir con quien sea necesario porque en el fondo somos seres humanos. Más allá de nuestras En el ideas. fondo, En Cuidado. el fondo. No, pero es verdad que o sea, te puedes quedar y la sociedad tiende a esto, a que veamos a las personas a través de una ideología y las veamos como buenas o malas en función de cómo piensen o en función de si se adhieren o no a una serie de dogmas. Y eso es una simplificación, es una, no sé, como es superficial, entonces hay que, o sea, de alguna manera hay que Claro, rascar y ale- ver que detrás hay una persona como nosotros que aunque piensen distinto, pues experimenta Sí, las pero mismas pasiones. alegrarse de la muerte de miserias, alguien, alegrarse de la muerte de alguien te da unas pistas, ¿no? Sí, te da unas Obviamente- pistas de que claramente hay un desorden ahí que se ha de condenar. Eso es obvio. Y que jamás podrás reducirlo a eso. Está claro, tiene más cosas en la vida. Sí, no, por eso estamos diciendo, o sea, por eso la cultura de la cancelación es que pierda el trabajo, no es más allá. O sea, si la reducción fuera a que es una persona que solo es eso, entonces podríamos plantearnos ya temas penales o... No, y que pierda el trabajo tampoco es una cosa nuestra, ¿no? Claro. Claro, me planteo un lobby de presión, sino que lo que decía Alberto Olmos en su podcast o en sus artículos es, yo me alegro de que esa persona haya perdido el trabajo porque creo que tiene la oportunidad de darse cuenta de lo que ha hecho. Hay una consecuencia en lo que ha dicho que no puede ser otra, porque difícilmente puede ser otra, ¿no? Pero dice, el hecho de que el jefe haya pensado que es un mal profesional porque es una mala persona o porque aparenta ser una mala persona, y también le da una oportunidad a él para reflexionar un poco sobre lo que ha hecho. Efectivamente, es verdad, de alguna manera, lo que le ofrece esto es lo que le ofrecía en un primer lugar la libertad de expresión si hubiera querido asumir esta libertad de expresión del poder debatir y hablar y considerar a las otras personas como adversarios y no enemigos. Si hubiera hecho eso, podría haber salido el error, pero como no ha querido salir el error porque se ha negado a utilizar correctamente esto, la vida te enseña por otras vías, ¿no? Entonces es una vía, digamos, distinta, pero que también te permite el poder salir de todo. Y sin saltarse a la línea del hombre, no implica matarlo, sino que su jefe decida, no me interesa trabajar contigo por motivos... ¿Por cuestiones morales? Oye, sí, pero es la decisión del jefe, ¿no? Bueno, digamos, otra cancelación como más leve, que es la de los comentarios. Lo que pasa es que los comentarios en Twitter y tal parece que muchos son bots. Entonces parece como que hay 100 personas diciendo lo mismo, ¿no? Entonces uno no se aclara. Pero esa presión de esto está mal, esto no sé qué, esto tal y cual, también te puede ayudar a eso. Aunque también actúa y ha actuado a lo contrario, ¿no? Pero bueno, Jaime, esto es todo lo que yo quería hablar. ¿Qué te parece? Dejarlo aquí. Maravilloso, me parece muy bien dejarlo aquí porque tenemos responsabilidades y ordenamos al fin último, Exactamente. que es una cerveza. No, el fin último es otra cosa. El fin último. Un día hablaremos del fin último. Sí, Pero podcast sobre el fin último. Pero no vamos a desvelar a quién vamos a invitar porque luego la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Venga.